Hoy estoy con Enrique Martínez, Agile Coach. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Regina? Muy bien. ¿Qué tal estás tú? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, contanos un poco qué es lo que haces como Agile Coach. Claro que sí. Fíjate que eh, desde que entré a esta profesión es algo que me ha gustado muchísimo y pienso que una de las principales virtudes que tiene este tipo de coaching es que está muy enfocado a desarrollar la cultura de agilidad, ¿no? No solamente el uso de las herramientas, sino en general toda la cultura alrededor de. Y pues nos basamos en muchas dimensiones, muchas habilidades que tenemos que ir desarrollando, pero especialmente creo que una de las partes más importantes es ayudar a los individuos a encontrar mejores formas de trabajar, más sencillas, pero que también les permitan potenciar todos los conocimientos que tienen, ¿no? Y trabajar de manera más colaborativa y transparente. Exacto. Y en este momento estás trabajando con un proyecto en particular, más o menos, ¿qué es lo que estás haciendo? Es correcto, tiene algunos, ya un tiempo breve, pero que he estado trabajando ya del lado de consultoría. Ha sido muy interesante porque obviamente conoces diferentes aspectos de diferentes clientes, ¿no? En el proyecto más reciente estamos haciendo una transformación organizacional y esto involucra muchísimas áreas de negocio, lo cual hace que de pronto herramientas que en mi momento, cuando las empecé a conocer, las ubicaba totalmente en áreas de sistemas, ahora se presenta el reto de darles cabida también o de darles una cadencia adecuada con equipos de negocio y entender sus necesidades completamente diferentes, una forma también distinta de entregar o de conceptualizar el valor per se, ¿no? Ujú. Sí, exacto. Y en este contexto, ¿qué usas? ¿Más Scrum, Kanban, una mezcla de ambos? Principalmente Scrum, sin embargo, sí hay elementos que combinamos de vez en cuando. Canva nos permite una visibilidad y también prácticas y principios que les ayudan mucho a entender de manera más orgánica cómo funcionan las herramientas y que no sientan que tienen que eh, deberse o cumplir con la herramienta solamente porque lo marca, ¿no? Sino que entiendan qué tratamos de hacer con eso, cuál es el valor que obtenemos con algunas de estas prácticas. La mayoría de los equipos utilizan Scrum precisamente, sin embargo sí hay algunos que se han enfocado más en la parte de Kanban y quizás porque les ha dado la oportunidad de hacer una integración un poco más orgánica de todo el sistema en este caso, ¿no? Ujú. ¿Y te parece justo decir en este sentido que Kanban por ahí es un poco más flexible que Scrum? Sí, de hecho pienso que uno de los grandes temas con Scrum, y digo por supuesto Scrum tiene mucho valor en la aplicación correcta o más apropiada de sus dimensiones, pero uno de los grandes problemas que tiene es que al ser más prescriptivo, muchas veces la gente piensa que tiene que aplicarlo tal cual, como una serie de pasos, y eso le resta flexibilidad al aprendizaje dentro del marco para mi punto de vista, ¿no? En el Ujú. caso de Kanban, como de entrada no te impone nada, sino básicamente lo único que está pidiendo de ti es un compromiso de mejora y permite que tú decidas qué partes vas a ir incorporando, en qué momento las quieres incorporar y de hecho te da pistas para que tú decidas o te des cuenta precisamente que necesitas como que aumentar el siguiente nivel de la potencia del sistema, ¿no? Entonces, digo, son obviamente para alcances diferentes. Para mí lo dicta más y a veces incluso la naturaleza del producto que quieres construir o del sistema que estás desarrollando que tal cual herramienta, ¿no? O sea, no soy gran fan de comparar un framework, que es como el caso de Scrum, contra un sistema como el caso de Canva, ¿no? Que son diferentes cosas, pero comparten muchas bases similares. Sí, sí, inclusive acá en Canadá, por ejemplo, se usa cada vez más lo que se llama Scrum Bun, que es la combinación de ambos, ¿verdad? Que es ir a buscar los beneficios de cada uno y combinarlos según las necesidades del equipo. Ujú. Sí, Pero exacto. se usa cada vez más. Sí, y ya que lo mencionas, es una combinación sumamente poderosa, pues porque toma realmente un acercamiento mucho más flexible y versátil de las ventajas que tengan ambas herramientas, pero aparte te permite agregar las dimensiones que sí te sirvan, sin necesidad de forzarte a usar algo en particular, ¿no? Ujú.
Sí, 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 claro, entiendo. Y bueno, y en este sentido, bueno, habíamos hablado un poco de Static. Contame qué es Static, para alguien que, como yo, no sabía que existía. Ok, mira, solo por abundar un poquito, te quería platicar, y para estar seguro de que todos nos siguen en el mismo contexto, te quería platicar un poquito de los principios de Kanban, ¿no? En Dale. realidad, de acuerdo de acuerdo a la escuela o a la doctrina que sigas, puede haber algunas variaciones. Específicamente Lean Kanban University identifica 6 principios y 6 prácticas, pero me voy a enfocar en cosas bien sencillas para no aburrir a la audiencia, ¿no? Creo que una de las cosas que yo te comentaba justamente es que Kanban te incentiva mucho a empezar con lo que ya sabes o con lo que ya tienes, ¿no? O sea, no te pide que cambies mucho de esto, o sea, tal cual lo que te quiere ayudar es a transparentar lo que ya estás haciendo, ¿no? Sin Ujú. embargo, como te decía hace un momento, te pide un compromiso, te pide, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres implementar Kanban? Ok, necesito que hagas el compromiso de que quieres mejorar, de que quieres hacer un cambio evolutivo en tu sistema. Si no existe ese compromiso, colocar un tablero, colocar un radiador de información que básicamente es el tablero, y no sirve de mucho, ¿no? O sea, solamente convierte en rutinario o le agrega una tarea con muy poco valor a lo que de por sí ya estabas haciendo, ¿no? Mm. Entonces, justamente es por ahí por donde quería platicar. La idea de Static, que básicamente es un sistema de pensamiento para implementar Kanban, que es lo que las siglas en inglés nos dicen, eh, tiene una serie de elementos, le llaman como que pasos iterativos, y quizás el detalle ahí es que cuando pensamos en pasos nos da la idea de que van en cierto orden, ¿no? Mm. Sin embargo, Static está pensado para que tú lo puedas aplicar en un sentido, en otro sentido, te regreses a alguno de los pasos, etcétera. Entonces, al final son más como elementos que tú tienes que identificar de tu sistema, eh, depurarlos precisamente y decidir sobre qué dimensiones quieres trabajar. Bien. Ahora, Static, tal cual, y digo por ponernos un poquito, ¿qué diríamos? Teóricos, tuvo su desarrollo, su definición en algún momento con David J. Anderson, que justo era uno de los líderes del movimiento de Kanban, ¿no? Kanban Mm. como tal es una herramienta que viene legada desde mucho antes de que reconociéramos el inicio de la agilidad, o sea, se empezaba a usar en industrias de manufactura, específicamente en Toyota. Y bueno, se volvió algo muy popular en la industria de manufactura, pues porque tenía un enfoque muy claro en evitar el desperdicio, ¿no? En el caso de Static, ya específicamente, hablando de lo que nos habla, perdón, hablando de la herramienta, del marco, lo que nos dice es, primero que nada, insisto, te lo estoy listando de esta manera, pero no quiere decir que tengan que ser todos en este orden, ¿no? Tienes que aclarar cuál es el propósito de tu proceso, de tu negocio, de tu sistema, o sea, realmente para qué existe. Y esta es una de las preguntas que me gusta mucho hacer con los equipos. A mí me gusta empezar realmente con esta primera parte porque es la que nos trae más cuestionamientos, ¿no? Más cuando la gente se da cuenta de, bueno, realmente para qué estamos aquí, realmente qué es lo Sí. que yo debo de hacer. Y se empiezan a cuestionar cuando dicen, no, pues yo estoy para atender los tickets del cliente en 24 horas o menos, ¿no? No, yo estoy para resolver las caídas de servicio o algo así. Y les haces pensar, ¿realmente ese es tu propósito? O sea, eso es lo que haces. ¿Qué crees que le agrega al cliente esa parte? ¿Qué crees que está tratando él de conseguir cuando se acerca a ti, ¿no? Y en muchos casos me encanta a mí ver a la gente cuando trabaja con esto porque se preguntan, se dan cuenta que la gente del equipo no estaba alineada. O sea, algunos pensaban una cosa, otros piensan otra. Entonces, es un ejercicio súper interesante que empezara con la gente de cada equipo, que descubren este trasfondo de lo que realmente motivaba la creación de su área, ¿no? O de su proceso. Mm. Y bueno, de ahí se derivan muchísimas cosas, porque cuando analizamos como otro de los pasos dentro de Kanban, analizamos las fuentes de insatisfacción, o sea, les preguntamos, bueno, ¿tú crees que todos tus clientes están a gusto? ¿Tú crees que todos están felices con la forma en la que hacemos las cosas? Y ellos dicen, no, pues se quejan de, no sé, se quejan del tiempo, se quejan de que es burocrático, se quejan de, eh, no lo sé, de que no es confiable, etcétera, ¿no? Y entonces dices, bueno, esas cosas van a tener dos lecturas, ¿no? Todas esas fuentes de insatisfacción tienen dos lecturas. Una, eh, tenemos que preguntarnos si se están quejando por algo que de verdad deberíamos de ser o de hacer, dependiendo del caso, ¿no? Es decir, se están Ujú. quejando por algo que está bien que esperen de tu sistema, está bien que esperen de tu proceso,
o se están quejando porque efectivamente tú estás perdiendo el norte, ¿no? Estás olvidándote de para qué era tu proceso y estás creando expectativas fuera de lo que en realidad tú ibas a cubrir, ¿no? Y por otro lado, pues también les dan a ellos el elemento claro de por qué tiene que haber un compromiso de mejora. Si tú identificas estas fuentes de insatisfacción, es porque estás tratando de resolver algunas de ellas. También puedes resolver algunas de ellas al reconocer o limpiar tu proceso y decir, no, es que creo que efectivamente el alcance o la orientación de mi proceso ya está contaminada, ¿no? Tengo que reorientar. Y es una oportunidad excelente cuando descubres esta parte de que las fuentes de insatisfacción no están alineadas contra el propósito que de verdad estás tratando de cumplir. Y te dan dos cosas, ¿no? Te dan el elemento de que es justo la motivación para tu mejora continua, lo que quieres cambiar para mejorar en tu proceso. Y bueno, pues también reentender, ¿no? Si tu proceso tal vez ya se movió a otra necesidad del cliente, pues quizás tienes que desarrollarte para cubrir bien esa necesidad o regresarte al centro de lo que realmente tratabas de lograr, ¿no? Y bueno, de ahí también nos recomienda otras cosas Static, nos recomienda, por ejemplo, analizar la capacidad real que tienes. Esto es súper importante porque pues Kanban se basa mucho en que identifiquemos cuánto es el trabajo en progreso que de verdad podemos estar atendiendo, ¿no? Entonces, esta análisis de la capacidad nos ayuda precisamente a entender un poquito de qué podemos proponer en términos de atención, ¿no? Y nos ayuda también o nos propone que investiguemos de dónde viene la demanda, de dónde están pidiéndonos el servicio o el producto que nosotros generamos, ¿no? Y con toda esta información al final lo que pretende es que generemos una especie de modelo. Para mí es un poquito, y esto varía por supuesto también de quién lo aplique, ¿no? Sí, mira, entonces Kanban y Static nos proponen varios principios, varias prácticas también por supuesto, que se adaptan precisamente a lo que van estando el equipo, ¿no? Todos estos elementos, como yo te los comentaba, o sea, yo te sugería precisamente la idea de que más que pasos, deberíamos de considerar que son como elementos los que tiene Static, por más que muchas veces se listen, incluso numerados, etcétera, yo los veo más como una especie de elementos que tenemos que completar para entender mejor nuestro sistema y poder implementar Kanban, ¿no? Ya te hablaba yo de hablar de identificar la capacidad, las fuentes de satisfacción y otros detalles, ¿no? Todo esto al final nos lleva a modelar cómo queremos o cómo nos imaginamos que en realidad es nuestro proceso de elaboración, de creación, pues, ¿no? Cuando nosotros nos llega una solicitud o nos llega la materia prima con la que vamos a trabajar, ¿qué es lo que hacemos que lo va transformando y va requiriendo ciertos elementos de continuidad hasta el final lograr entregar lo que realmente está esperando mi cliente, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas fases son las que queremos representar cuando modelamos el flujo. Y a veces lo primero que piensa la gente es en un diagrama de flujo, o sea, y piensan, no, es que aquí hago este paso, aquí hago este siguiente paso, etcétera, ¿no? No me gusta forzar a la gente a que necesariamente se quede con esa idea, porque a veces precisamente genera fases de más, ¿no? Fases que en realidad en la práctica están más bien, pues pueden estar ya totalmente fusionadas, porque de una manera lo hace la misma persona a lo mejor, o se emplea más o menos el mismo esfuerzo, o porque de por sí no hay valor en diferenciar de una etapa a la otra, ¿no? Y entonces trato de darles todas estas dimensiones para que ellos vean un poquito de que lo que queremos identificar realmente son posibles fuentes de desperdicio, posibles puntos en los que de pronto hay un cuello de botella porque resulta que la capacidad de funcionamiento de alguna de las fases en realidad no es tan amplia como la previa, ¿no? O el tiempo de elaboración de cada una de las fases también puede variar. Entonces hay ejemplos excelentes para esto, pero que les dan la idea precisamente de que si queremos identificar una fase es porque potencialmente puede haber ahí una transformación del insumo y porque también puede generar un desperdicio o una demora, ¿no? Con todo esto, si te fijas, lo que te estoy pintando, la imagen visual es un poquito de generar esas fases a lo largo de un flujo y esas fases, perdón, terminan convirtiéndose en su prototablero, o sea, les empiezan a dar la idea de, entonces mi tablero va a representar esas fases. Y siempre les platico yo, les trato de dar la idea también de que ellos deben de pensar en que Kanban, el tablero como tal, el tablero Kanban que vamos a montar, es una especie de máscara que se sienta sobre el proceso que ya tienen. No les cambia nada. Y eso también les ayuda como que no traten de brincar a soluciones al momento en que están diseñándolo, porque eso les pasa todo el tiempo también. O sea, inmediatamente cuando empiezan a ver
las fuentes de oportunidad y dicen, ah, es que si cambiáramos esto y cambiáramos aquello, la propuesta es, estoy de acuerdo contigo, sin embargo, vamos a ponerle un pequeño pin por aquí, lo dejamos pendiente y ahorita lo que vamos a tratar de hacer es probar que el sistema efectivamente funciona como tú crees, porque nos va a empezar a dar números y nos va a empezar a dar estadísticas para decidir con datos, ¿no? Sin necesidad de irnos nada más por corazonadas. Al final esto ya nos permite generar ese sistema, ese tablero, que, insisto, solamente es un radiador. Y hay una frase muy común por ahí entre la gente que gusta del Canva, ¿no? Que dicen que todos los modelos, todos los modelos están mal, pero algunos de ellos son útiles, ¿no? Entonces, lo único que queremos es justamente eso, que sea útil para el propósito de lo que queremos representar, no de que sea extremadamente detallado de todo lo que sucede, porque entonces empieza justo lo que te decía al principio, ¿no? Empiezan a servirle más al tablero que el tablero servirle a ellos, empiezan a preocuparse más de mover una tarea de cada fase que en realidad de entender si eso era lo que querían denotar, ¿no? Y con este tablero, con esta primera versión que no es perfecta ni tiene que serlo, lo que se hace es socializarlo, o sea, comunicarlo con la gente que va a estar dependiendo de esa información, tanto stakeholders como el mismo equipo, y se implementa oficialmente, ¿no? Con esto realmente estamos ya como del otro lado, pero es súper importante insistir aquí que todos estos pasos son iterativos, es decir, si yo descubro de pronto que las fuentes de inconformidad no eran quizás o no están afectadas por mi sistema, sino por un tercero, tengo que repensar cuáles son las que quiero atender, ¿no? Si yo de pronto descubro que mi capacidad no da para el flujo que ya marqué, tengo que repensar si quiero cambiar mi flujo o quiero cambiar la forma en la que mi capacidad está distribuida y así sucesivamente. Entonces, realmente Static nos es bastante útil por ese lado, pues porque nos sienta o nos deja un marco con el que podemos ir evolucionando cada cierto tiempo, ¿no? Kanban probablemente tú recordarás que tiene dentro de sus cadencias una que es precisamente como que la revisión de todo el sistema, ¿no? Ujú. Y revisar o regresarte a un estudio o un análisis static te ayuda muchísimo como una buena base porque ya tienes varios elementos que te gustaría mantener para asegurar que sigues alineado en lo que querías hacer en un principio, ¿no? Ujú. Sí, sí, muy interesante la verdad. Y este sistema Static, digamos, para el que esté interesado, quiera aprender más, ¿a dónde recomendás recurrir, leer, aprender? ¿Cómo vos mismo te iniciaste en esto, digamos? Bueno, te voy a contar la anécdota antes de darte algunas ligas. De hecho, te voy a compartir las ligas para que las compartas también en la página si Dale, quieres. Es buenísimo, más sí. fácil para que las puedan ir visitando, ¿no? La anécdota para mí fue que en, en uno de los ágiles de Latinoamérica, precisamente, conocí a un colega muy apasionado de Kanban y tuve la oportunidad de platicar con él. Me encantó lo que vi, me encantó ver funcionar un sistema en Kanban hace algunos años y la verdad es que me volví todo un evangelista de Kanban, ¿no? O sea, empecé a hablar con mucha gente que no entendía realmente el fondo de simplemente en la organización en la que yo estaba en ese entonces. Los Kanban no eran más que un tablero de to do, doing y done. Ese era para Sí. ellos Kanban. No tenían idea. Incluso gente que les implementó esos tableros no conocía las dimensiones de profundidad que un Kanban puede tener, ¿no? Entonces para mí sí fue un abreojos, como le llamábamos. Y, pues a partir de ahí empecé a estudiarlo mucho. Y sin embargo, en una entrevista que me invitaron precisamente para una posición de agilidad, uno de los entrevistadores, de los panelistas, me preguntó acerca de Static y me dejó completamente en incógnito, o sea, me quedé, ¿no? ¿Sabes? Jamás había escuchado de Static. O sea, yo pensé que ya sabía mucho de Kanban y resulta que no había escuchado nunca de Static, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que la entrevista de todos modos fue bastante bien, pero sí reconocí que no conocía esa parte, ¿no? Y inmediatamente saliendo de ahí fue como, tengo que aprender, que es Static, ¿no? Y me encontré un nuevo mundo de dimensiones y de herramientas que me podían ayudar precisamente con estos equipos. Sí. Fue así como que ahí. Mira vos. ¿Y a qué recurriste para aprender de Static? O más allá de los links que vas a recomendar, digamos, no sé, es como Kanban que hay una certificación, eh,
digamos, cómo fue que te nutriste vos mismo de este sistema? En mi caso, y quizás más por mi estilo de aprendizaje, sí es mucho más común que vaya a 20 sitios de internet para encontrar diferentes artículos. Me encontré unos 50 videos y también los esté repasando. Antes incluso que acudir tal cual a certificaciones. Sí me parecen importantes, me parecen interesantes y hay algunas muy buenas que he tomado sobre Kanban principalmente. Sobre Static yo no he visto alguna. Probablemente haya por ahí, no lo sé, la verdad es que nunca he buscado. Sin embargo, en mi caso, insisto, sí fue más buscar en internet. Me encontré artículos bastante diferentes entre sí, por eso también te cuento que para mí no es que tengan un número de pasos delimitados o fijos, ¿no? Porque diferentes autores he visto que listan diferentes pasos o sugieren diferentes pasos. Algunos hablan incluso de static inverso, ¿no? Eh, Finalmente para mí me quedó el valor de por qué lo sugieren, ¿no? ¿Qué es lo que están tratando de exponer con esto? Y en los que listan de pronto más pasos, me doy cuenta que tratan de hacer algunos eventos más explícitos, pero que son parte quizás del entendimiento de algún otro previo, ¿no? Que a lo mejor es más grande conceptualmente, pero que ellos deciden dividirlo en partes pequeñas, pues para que sea más explícito para la gente que lo quiere aplicar, ¿no? Y adicionalmente, adicional a esto, perdón, hay una guía de campo muy interesante que está también está libre en Lincoln University, y la forma en la que ellos hacen esta implementación, la forma en la que ellos sugieren la implementación, que realmente es como una especie de diario de campo, como ellos la documentan, o sea, de su experiencia real de cómo ellos han implementado Kanban, documentan presente cómo lo hicieron, te das cuenta que hay precisamente la aplicación de varios de estos elementos, ¿no? De Static, lo cual precisamente hace sentido porque una vez que entiendes qué es lo que trata de lograr con sus principios y sus prácticas Kanban, pues esta parte estática es el complemento perfecto, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, buenísimo. Entonces voy a esperar para así compartimos todos estos links y bueno, los artículos online. Sí, la verdad que yo también siempre digo, cuando uno quiere aprender online hay de todo. Si bien a veces está bueno la certificación como para también guiarte, porque a veces hay de todo, pero no significa que sea bueno. Ujú. Eh, pero bueno, sí, la verdad que hay muchísimas cosas buenas para leer en online. Así que bueno, no sé si querés dejar algún otro mensaje para alguien, ya sea bueno, que se está iniciando en Kanban o que se está iniciando en Static. Yo voy a compartir también el link para, bueno, la University de Kanban, bueno, las certificaciones y eso, pero ¿algún mensaje más general que quieras dejar? Pues primero que nada agradecerte a ti por el espacio, Ay, muchas agradecer gracias a vos a, por el tiempo. agradecer a todos los visitantes de tu página. Te aseguro que la voy a promover muchísimo porque he encontrado Muchas cosas muy gracias. interesantes y divertidas ahí. Y pues recomendarles sobre todo que sean muy transparentes, que sean muy abiertos, digo, es parte del rol y de la cultura que estamos tratando de desarrollar en la gente, ¿no? Yo creo que lo principal que les recomiendo es que sean súper abiertos y transparentes con la gente que trabaja. Es, por supuesto, parte de la naturaleza de la cultura que queremos implementar con este eh, gran cajón de herramientas que se llama la agilidad, ¿no? Pero creo que en este caso es súper importante porque eh, la herramienta, más allá de los niveles técnicos, requiere esa sensibilidad con la gente, ¿no? Entonces, cuando empecemos a cuestionar al equipo, cuando empecemos a guiarlos en este cuestionamiento, y muchas veces el equipo se siente vulnerado, ¿no? Se siente como que tiene que exhibir sus fallas frente a alguien más. Entonces es importante darles la confianza, recordarles que su modo defensivo deben de apagarlo porque esto les va a ayudar a ser un mejor equipo. Entonces, si entramos con un equipo de manera muy abierta, les platicamos cómo va a ser la experiencia, ellos de alguna manera ajustan más su sentir incluso a todo lo que va a estar ocurriendo. Entonces yo les recomendaría eso a la gente que se meta un poquito a leer esto, que vea algunos videos y que cuando quiera experimentar, insisto, sea bien claro en las expectativas con el equipo que quiere proponerle usar Static, ¿no? Bien, bien, buenísimo. Y me imagino que debe haber muchas cuestiones de innovación que también crecen a partir de Static.
Sí, sí, de hecho, como te cuento, cuando se empieza a aplicar, a la gente le da mucha idea de qué quieren cambiar, ¿no? Entonces ahí incluso a veces, como te decía, les tengo que pedir que frenemos un poquito porque eh, primero tenemos que representar la situación como es actualmente, ¿no? Y a partir de ahí aprender si lo que nos dice el sistema a través de sus datos va en línea con lo que estamos suponiendo, ¿no? Entonces, de Mm. pronto queremos cambiar montones de cosas, pero luego no nos damos cuenta que los datos nos dicen otra cosa, ¿no? Que las señales que nos está ya mandando el sistema y a veces de manera muy verbal y muy directa al mismo usuario o cliente, y las estamos ignorando porque solo estamos pensando en términos de nuestro proceso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, como Y, vos y decías, además para usar datos concretos y no seguir corazonadas. sí, y fíjate que me acabo de dar cuenta, por ahí te dije un detalle errado. No hay una, hasta donde yo sé, como te decía, no hay una certificación de Static, pero sí se cubre dentro de la certificación de KMP. Entonces, dentro de la certificación de KMP hay una pequeña parte que habla justamente de Static. Dentro de todas las cosas y los temas que cubre, es bastante exhaustiva, es súper interesante. Y dentro de la gente que yo he conocido en Latinoamérica que la dan, la verdad es que todos son excelentes. O sea, tienen muchísima pasión por la forma de transmitir la información, que me gustó muchísimo. Y recordé que justamente en la parte de KMP2, que sería el complemento de la certificación, y por ahí se cubre un pedacito de Static, ¿no? Entonces, para que si tus lectores están interesados, igual y pueden empezar a buscar sobre esa certificación. Ah, buenísimo. Sí, también lo voy a buscar y así dejo el link. Ok, Bueno, bueno, muchísimas gracias, Enrique. al contrario, gracias a ti, Regina, y que estés súper bien. Gracias, adiós. Bye.